Buenas tardes. Bienvenidos a la última conferencia de este ciclo, tanto a los que estáis aquí en la sala como los que nos estén viendo a través de las pantallas o cuando nos vean a partir de la semana que viene, que se subirán las conferencias a la red. Iniciamos este ciclo en el mes de mayo con el título «La caza, un desafío en evolución», título que comparte con la excelente e interesante exposición que podemos visitar aún en el Museo de Ciudad Real y que continuará hasta finales de este año. Aprovecho para significar el trabajo de los comisarios de la exposición, Rafael Mateo y José Ignacio de la Torre, que han hecho un magnífico trabajo. Todas las conferencias han tenido como hilo conductor a la caza, pero vista desde distintos aspectos. Sus raíces prehistóricas, que nos relató el profesor Germán Delibes de Castro, el prolijo estudio de los paisajes de la caza en España, fundamentalmente en nuestra región, explicado por la profesora Emilia Martínez Garrido, el entramado que forman la caza, la naturaleza y la sociedad, contado por el profesor Pablo Campos Palacín, el precioso testimonio gráfico que tenemos de las obras de la Edad Media, especialmente de cetrería, que nos enseñó el profesor José Manuel Fradejas Ruedas, hacia dónde evoluciona la caza y la importancia de contar con la ciencia e investigación que escuchamos al profesor Juan Carranza Almansa, el tema de la caza en las obras de arte, estupenda conferencia que nos impartió el profesor Juan Mario Vargas, y hoy, como colofón, como final, un encuentro con nuestro escritor más universal, Miguel de Cervantes, a través de Santiago Ballesteros, al que nos va a presentar ahora a continuación el rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo, al que también agradecemos su ayuda en la coordinación de este ciclo. Esperamos que esta colaboración entre el IREC, el Museo de Ciudad Real y la Asociación de Amigos del Museo sea el principio de una gran amistad y podamos reencontrarnos más adelante. Pues sin más, Luis, cuando tú quieras. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a todos los amigos y amigas, que se dice ahora, y a todos los diputados y diputadas de la provincia, aquí presentes, representados en la persona de Dionisio, el alcalde de Luciana. Hace unos días publiqué un artículo sobre el paisaje y la caza. Esto no hay que explicárselo al alcalde de Luciana ni al alcalde de Puebla, don Rodrigo. Son el paisaje. Y el paisaje no es solamente la naturaleza, ya sea verde, ya sea de secano. Son también las personas, los personajes reales y los que están en la literatura. Nosotros tenemos una ventaja impresionante y es que tenemos el más eficaz merchandising hecho en la historia de nadie, que es el Quijote de la Mancha. En el mundo, yo me he topado con mucha gente que todo el mundo cree saber dónde está Toledo. Ni idea, no lo saben. Pero lo peor es que creen que La Mancha es una invención y que no existimos. Y me gusta empeñarme en explicar a los extranjeros que somos no solo un lugar de la literatura, sino un lugar físico, material, en el que hay gentes de todo tipo, y en un paisaje en el que decía Ortega y Gasset que solo es paisaje cuando el cazador está dentro. Por lo demás son turistas. Él no se conocía ese concepto, antes él no era fino ir de turista. No hay más que agricultores que lo que hacen es destruir el paisaje a base de cultivos para alimentar a la buena gente, claro. Somos el paisaje y me alegra que haya sido anunciado la prolongación de la exposición, querido alcalde de Luciana, porque se nos cortó el viaje, como se dice en términos cinegéticos,
de llevar y organizar muy bien las visitas de los jóvenes de los pueblos, de los chicos que están en la escuela y en los institutos, ¿no? Para que en la exposición cada semana hubiera un pueblo y hubiera fotos de su término y se vieran representados sus familias, sus personajes, que en general son cazadores. Les hay de todo, y hoy día pues, mucho más de todo que antes, ¿no? Pero a mí me gustaría que vieran reflejado su paisaje en el museo, y para eso necesitamos la ayuda tuya, personalmente tuya, aunque será de la Diputación, que es quien organiza estos viajes de los estudiantes. Podemos aprovechar por eso muy bien esta prolongación. Sobre esta conferencia, Santiago Ballesteros. Santiago, que se acerca al momento en el que se cumple la fecha propia del principio de la madurez, nació en un lugar inverosímil para un manchego, o no tanto, porque nació en Granollers, fruto de esa emigración masiva que hizo de Cataluña algo que los nacionalistas les repugna, que es un territorio con una sociedad mezclada no por vicio, sino mezclada por la necesidad que tuvieron los gentes allí originarias de levantar la industria, mientras nosotros estábamos aquí en el Castillo de Calatrava, la nueva, mirando a ver si venían los otros, que ahora no se puede mencionar tampoco, y si venían, pues había que avisar. Por fortuna no volvieron, pero podían haber vuelto en cualquier momento. De hecho, después de las Navas de Tolosa, volvieron y llegaron hasta Toledo. O sea, que los de Toledo por eso están siempre más disciplinados que otros. Pero vive en Ciudad Real desde los 3 años, o sea, que es un manchego encarnecido. Es abogado, que en términos cervantinos no es una profesión muy lejana de la lonja, del cuerpo y de otros bienes. De hecho, para Cervantes la función por excelencia de un abogado era untar la péndola del escribano para conseguir ventajas en el aparato judicial. Ahora, por fortuna, eso no existe. Y lo que existe es una preparación, una clínica, que es por lo que yo más aprecio a Santiago, porque domina una clínica que yo no tengo. Esto es como los médicos. Si no saben anatomía, difícilmente pueden operar, pero no se fíen de nadie que lo haya operado, porque por mucha anatomía que sepa, no sabe por dónde va. Bueno, pues esto es lo que nos pasa a los profesores, algunos, como a mí, y a Santiago, que se conoce, y de vez en cuando da alguna clase de Derecho Penal, explicándoles a los alumnos pues, cómo conseguir lo más difícil, y es demostrar que alguien es culpable. No es nada fácil. Pues ustedes el otro día, ha sido imposible mostrar que el rey del cachopo había asesinado, y no simplemente matado, a su pareja. Porque no hay forma de saber qué es lo que demonios ha pasado. Y para castigar a alguien por algo hay que saber exactamente lo que ha pasado. Y por lo tanto le han caído solamente 15 años, que no está mal, pero no es lo que si se hubiera probado que hubo alevosía, que la pilló desprevenida. Yo creo que evidentemente tuvo que haberla. Bueno, esas son las cosas que sabe Santiago. Pero sabe una cosa más. Sabe de caza. Y sobre todo de regulación de la caza. Fue varios años secretario general de la Federación Española de Caza. Entre los especímenes cinegéticos y los especímenes a los que tuvo que secretaría generalizar, ¿no? pues nos ha venido muy bien aquí porque nos ayuda mucho al IREC y a todos, ¿no? Y luego tiene también una afición que ennoblece cualquier oficio, que es la afición a la literatura y la afición al Quijote. Y yo le agradecí muchísimo, es verdad que lo agradecí tanto que no sé dónde lo metí, que tuve que pedirle un segundo ejemplar, pero han aparecido los dos, este volumen sobre Don Quijote y la caza, ¿no? Después de comer estaba yo disfrutando de uno de los privilegios de ser profesor, y es que miras cosas, te interesan, y no sé por qué el fin de semana necesitaba un libro de don Ramón Carande. Don Ramón Carande era un sabio espectacular que hizo en 3 tomos Los banqueros de Carlos V, es decir, todos los de Almagro, para entendernos, ¿no?
Bueno, el personaje es increíble, porque este que era catedrático de Economía, cuando llegó la guerra, se fue, porque tenía miedo de que le fusilaran los que estaban en Madrid. Y cuando llegó a los otros, pues casi le fusilan también, por ser de la institución libre de enseñanza. Y entonces volvió. Y cuando le iban a fusilar los que ganaron, unos amigos le hicieron miembro del Consejo Nacional del Movimiento. Una cosa inverosímil, muy española. Bueno, ¿cómo puede ser un enemigo de la patria hacerle de repente miembro del Consejo Nacional del Movimiento con derecho a llevar la chaqueta blanca y la camisa azul? Bueno, parece que no, pero le sirvió para protegerse. Pero no le dejaron volver a la cátedra y estuvo 6 años haciendo este asunto. Bueno, yo estaba con estas cosas, ¿no? Y he encontrado un texto de él que cita a un vallisoletano, que es Jorge Guillén, que dijo cuando él saca los 3 tomos de Los banqueros de Carlos V, esas cosas llevan mucho tiempo dentro, las muchas horas de averiguaciones que pasto dan a la insaciable mente. Es muy aplicable. Pero dice 2 cosas más. Dice él, y yo me aprovecho, dice él: permitid a mi vanidad lucirme con estos versos, que es lo que hace yo ahora. Moroso ahínco, paciencia apasionada. Moroso ahínco. Para hacer este libro hay que tener un moroso ahínco, para ir dándole vueltas al Quijote, todo lo que va uno leyendo, por mucho que le ayuden hoy las guías y los Google y todo, por mucho que le ayuden, hay que tener moroso ahínco. Y 2 virtudes fundamentales del cazador: paciencia apasionada, y del político. Fíjate, Dionisio, paciencia apasionada. ¿Qué forma? Esto me reconcilia a mí con la poesía, porque fijaros qué bien expresado esto. Bueno, pues paciencia apasionada y moroso ahínco es lo que ha puesto para seguir la caza en Cervantes Santiago Ballesteros durante estos años. Y lo vamos a disfrutar hoy. Muy bien. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias, Luis. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí, porque yo no voy a la... Vale. Nada, no. Si no puedo quitármela, no me la quito. Si no... Sí. Bueno. Distancia de seguridad y la... Bueno. No hay ningún problema. A mí no me gustan las polémicas, estamos aquí para pasar un buen rato. Yo, además, les quiero agradecer el esfuerzo que han hecho de venir aquí a las 6:30 de la tarde, que, por cierto, director, es una hora malísima en verano, y además con un partido de fútbol. De hecho, no sabíamos si suspender la conferencia. ¿Se oye bien? Ahora se oye mejor, ¿verdad? Si suspender la conferencia o no, porque la verdad que era una osadía. Pero bueno, al final, pues aquí estamos rodeados de amigos y de gente que realmente tiene interés por estas cosas, que no es tanta. No sé la gente que habrá conectada en streaming, pero bueno, a mí me habían dicho que bastantes amigos que se iban a conectar. Bueno, como digo, gracias a todos ustedes por estar aquí. Amigos, compañeros, incluso aquí están también mis hijos, que me gusta que vengan a estas cosas. Hola, hola Sofía. Y, por supuesto, me van a permitir el capítulo de los agradecimientos gracias al director del IREC, Rafa Mateo, que también aplica esa fórmula de Jorge Guillén. Es un hombre callado pero constante. Ahora te diré cómo se hizo este libro con otra fórmula, que es la fórmula CCC, que es una fórmula que yo he patentado en mi casa. Por supuesto, gracias a Luis Arroyo con esa presentación tan cariñosa, y porque, entre otras cosas, si estamos aquí, es gracias a su empuje y a su paciencia y a su coraje por hacer de la Universidad de Castilla-La Mancha lo que soy. Ustedes imagínense una ciudad como Ciudad Real sin el Hospital General, sin la universidad y sin el AVE. Pues un pueblacho.
Gracias también a Beatriz Crespo, como presidenta de los amigos del museo, que me parece una gente que se mueve y que se preocupa por la cultura. Fíjense qué paradoja, ¿no? En un mundo en el que la cultura es más accesible que nunca, pues no parece que haya tanta hambre de cultura, ¿no? Entre el dedo, el móvil y las nuevas tecnologías, pues yo sinceramente creo que cada vez se lee menos. Pero bueno, aquí están esta gente de los amigos del museo, que son unos mirmidones de la cultura, que están ahí siempre apoyando cualquier iniciativa cultural que se hace. Y, por supuesto, a Ignacio de la Torre, que es el director del Museo Provincial, que es un hombre también que es el director Coraje, no se le pone nada por delante y que tuvo, junto con Rafa Mateo, la valentía de hacer esa exposición. Y para mí, esto lo digo públicamente, que me he corrido todas las ferias habidas y por haber en España y en Europa de caza. A ver, obviamente no es una feria de caza, pero desde luego es la mejor exposición a nivel divulgativo que hay en materia de caza. Yo lo que espero que se convierta en una exposición itinerante y que puedan seguir yendo niños una vez terminada la pandemia, como sucedió aquí cuando se puso en marcha. En un día como hoy, donde 7 años después de escribir este libro, 7 años, que se dice pronto, pues yo me encuentro aquí en mi casa dando una conferencia sobre Cervantes, la caza y el Quijote, pero quiero tener un recuerdo muy especial para un personaje, para una persona querida por muchos de nosotros, de los que estamos aquí, incluido, por supuesto, Luis Arroyo y concretamente, a ver si acierto con el botoncito, me quería acordar de Pachi Andión, por muchas razones. Fundamentalmente porque tuve el tino y tuve además la suerte de que él prologara esta edición de Don Quijote, gran madrugador y amigo de la caza. Enseguida le entusiasmó y la verdad es que no me costó nada. Y luego además pues fuimos compañeros en la presentación del libro y en la puesta de largo de la mano de la Dirección General de Cultura en el Palacio de Santa Cruz en Toledo, que la verdad es que bueno, pues fue una cosa que la disfrutamos y en donde él al final, no lo olvidaré, terminó leyendo el fragmento del Quijote que hoy le vamos a leer sobre la montería que se produce en el capítulo 34 de la segunda parte del libro, y terminó poniéndose una montera calatraveña. Pachi también nos acompañó en otra exposición que hicimos, que también yo recuerdo con mucho cariño en otra de las presentaciones, que fue en la Casa de Cervantes en Valladolid. Sitio precioso, entrañable, y donde también nos acompañó otro gran amigo, que era nuestro cómplice para el bien, porque hay cómplices para el mal, y también están los cómplices para el bien, que es José Luis Garrido, que si está conectado, pues en fin, pues me imagino que se estará acordando. Y luego, desde luego, Pachi también ha sido un hombre que ha estado siempre apoyando tanto la exposición como todo lo que tiene que ver con el IREC y con la universidad. Y bueno, pues su muerte, como sabéis, nos sorprendió ese 18 de diciembre de 2019. Y yo me acuerdo de esas palabras también del poeta: un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo estridente y homicida. Mi recuerdo para Pachi y mi cariño para toda su familia y, desde luego, para sus amigos. Bueno, dicho esto, yo no sé si se me habrá quedado alguien, por supuesto, autoridades, políticos que habéis venido, muchísimas gracias también por venir, eso es un gesto, y la caza necesita del apoyo de la gente que estáis arriba. O sea que se agradece el gesto. Quería también hacer una felicitación. Me vais a perdonar que antes de arremangarme y de meterme en el agua, pues cumpla con estas cuestiones que son los agradecimientos y las felicitaciones. Yo creo que el IREC ha dado un gran paso con esa exposición, que me parece un acierto. Me parece además un acierto que no haya sido una arrancada de caballo y una parada de borricos, sino que haya tenido una continuidad. Y en ese sentido, Rafa Mateo me ha sorprendido gratamente, porque es un hombre constante y un hombre trabajador y que sabe hacer bien las cosas. Y, desde luego, me parece un gran acierto que se haya querido aportar una visión de la caza, pues como es la caza,
poliédrica. ¿Cuántos tipos de caza hay? Pues tantos como gente estamos, ¿eh? Y una visión distinta desde el arte, que hay mucha gente a las que eso nos parece fundamental, desde la prehistoria, desde la literatura, desde el paisaje. ¿Cómo no se va a ver la caza desde el paisaje? Desde la sociedad y de etapas como el medievo. Y hoy culminamos con Cervantes. Una sugerencia. Oye, yo ya puestos aquí en el IREC y puestos en esta conferencia, yo creo que habría que, no sé, algún símbolo que recordara esa faceta de cazador de Alonso Quijano en la entrada del IREC, no estaría mal, ¿eh? O incluso algún premio que fuera el premio Gran Madrugador y Amigo de la Caza. Bueno, dicho todo esto, yo ya me voy a quitar la chaqueta, me vais a perdonar. Me voy a remangar, que ya estoy arremangado. Y voy a empezar a hablarles del tema de la conferencia. Van a ver, pasarán por encima de mi cabeza una serie de ilustraciones que amablemente Rafa Mateo, que es el director del IREC, ha ido recopilando y que van a ilustrar esta charla. No guardan relación con lo que yo les vaya contando, pero la verdad que son las más de interesantes y las más de bonitas. Bueno, esta charla, como les decía, se basa en un trabajo que yo hice. Esta charla, como ha explicado Luis y como ya ha dejado caer, no es una casualidad, tiene un fundamento, tiene sus cimientos en este libro que yo publiqué en 2015 y que, bueno, pues tiene mucho que ver también con la historia personal de cada uno, ¿eh? De hecho, en el origen de esto pues está la necesidad de en ese momento, querer hacer este trabajo y, curiosamente, también en un encargo profesional, pero eso se lo contaré más adelante. Yo creo que la caza se defiende con los datos económicos, que está muy bien, se defiende con la conservación y se defiende incluso con la sanidad animal, ¿eh? Si no se cazaran ciervos, pues habría muchos más problemas de tuberculosis, etcétera, etcétera. Pero a mí en este momento, donde además este era un tema que no se había tocado, pues se me ocurrió una fórmula de I+D+I que era Quijote, caza y cultura. Lo ha dicho perfectamente Luis. O sea, aquí tenemos un tema de marketing que es el Quijote. Y es que hay gente que conoce el Quijote y que conoce La Mancha y que conoce la historia del Quijote en cualquier punto del mundo. De hecho, les voy a contar una cosa curiosa, y es que cuando publiqué el libro, hicimos 800 ejemplares, a mí me quedan 2. Yo, obviamente, regalé muchos a gente que había colaborado, compromisos y demás, pero es que se vendieron todos los que se pusieron a la venta. Y como nota curiosa, comentarles que de repente llegaba un correo de México, o llegaba un correo de Francia, o llegaba un correo de Italia, de gente que le interesa el Quijote, que son cervantistas y que le interesa cualquier faceta del Quijote. Incluso su faceta de cazador, aunque no fueran cazadores ni les interesara la caza. Por eso a mí me pareció, en ese momento, que utilizar, en el mejor sentido de la palabra utilizar, al personaje más universal de la literatura, al escritor más universal en lengua castellana y a nuestra novela más universal y la más publicada después de la Biblia, en favor de la caza, pues me pareció una fórmula, desde luego, ganadora y una cosa pues que había que destacar. Y, efectivamente, yo la fórmula de Jorge Guillén ya no me acuerdo, o sea, me acuerdo del apasionamiento, que es algo con lo que hay que hacer cualquier cosa en la vida, pero yo a mis hijos que están aquí les digo siempre que hay que utilizar la fórmula CCC. Yo le voy a decir en plan fino, porque es mucho más gráfica en plan grosero, pero no la voy a utilizar en este foro. Y es la fórmula de constancia, porque no se puede hacer nada sin constancia, conocimiento, porque no se puede hacer nada sin conocimiento, y la fórmula de coraje, pasión. Es el apasionamiento que decía Jorge Guillén. Y ese es un poco lo que marcó este trabajo, porque yo, la verdad, que cuando me puse con esto, pues lo desconocía prácticamente todo.
Como nota curiosa, pues la verdad es que también fue un viaje apasionante escribir un libro de esta naturaleza, ¿no? tan complicado, con tantos datos del siglo de oro, donde prácticamente no conocemos nada los cazadores sobre cómo era la caza en la Edad Media o en el siglo de oro. Sabemos 4 cosas. Bueno, pues la verdad que fue un viaje, como les digo, apasionante, a través de otros libros y a través también de visitar sitios tan variopintos como pues, la Casa de Cervantes en Valladolid o la armería del Palacio Real, donde pueden ver todas las armas que se utilizaban para la caza en aquella época, ballestas, venablos, arcabuces, mosquetes, en fin, todo. En los Llévenes estuve, en la Casa de Esquivias, en la que vivió Cervantes, donde, por cierto, ahí pueden ver una representación también estupenda. En fin, fue un recorrido y fue zambullirse y buscar un montón de datos. A mí también me atraía el personaje del Quijote, ¿no? Porque ¿a quién no le atrae, ¿no? Es un tipo que fascina a lo largo de los siglos, especialmente después del siglo XVIII, donde se le descubre no como el loco, ¿no? Ni no como una cosa de risa, sino como un tipo idealista, como un tipo que va persiguiendo los ideales de justicia y de libertad. ¿Y quién va a estar, quién no está a favor de ese idealismo? El hacerlo en 2015 y el forzar la máquina tuvo también mucho que ver con que era el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Entonces, pues, hombre, aprovechar ese momento pues también tenía su aquel. Y al final lo conseguimos y, efectivamente, la Dirección General de Cultura en ese momento apoyó la jugada y ahí estuvo. Hicimos una presentación como Dios manda. Y también, como nota curiosa, comentarles que en la génesis de este libro, de esta faceta profesional mía, yo digo que soy un abogado atípico, entre otras cosas por esto. Pues recibí un encargo que fue un encargo de Ramiro Pérez Maura, que es un cazador entrañable, romántico, y al que le gusta cazar a caballo. Y entonces me encargó, fíjate Luis, un estudio sobre la caza a caballo. Fíjate tú qué cosa más variopinta. Y a partir de ahí, pues yo le dije, yo soy cazador de alpargata, pero a partir de ahí la verdad que empecé a descubrir un mundo, tanto en el arte, en la literatura, y entonces aquí me topé de repente con el capítulo 34 del Quijote, de la segunda parte, que era una montería en toda regla que la mayoría de la gente pues desconoce. O sea, todo el mundo dice que ha leído el Quijote, pero a mí me sorprendió que casi nadie, salvo contadas excepciones, conocía que en el Quijote había una montería. Claro, decía José Manuel Fradejas, que aquí le quiero yo llevar la contraria, que la caza prácticamente no está presente en el Quijote. Bueno, yo no estoy de acuerdo. De hecho, a mí me dio para escribir este libro, que resulta que ahora me he enterado que es un libro de ensayo. Bueno, el caso que sí que está presente, hay un capítulo completo, pero hay bastantes referencias a lo largo del Quijote. Está la duquesa cazadora, que va con un azor, que es un personaje importantísimo. Está el caballero del verde gabán, que es un personaje trascendental en la novela, importantísimo, que también, y siempre se les retrata en su rasgo de cazador como algo amable y como algo positivo, porque la caza en aquella época lo era. Claro, ¿cómo te metes a hablar de una cosa que desconoces y de la que realmente te pones a teclear en Google y qué hay de la caza en el Quijote? O sea, no hay nada. Y aquí tuve la fortuna de tropezar también con 2 autores de la época y con 2 obras que son 2 tratados de caza. Y uno es Juan Mateos, que escribe Origen y dignidad de la caza, que es un libro maravilloso, en 1635, 20 años después de publicarse el segundo libro del Quijote. Y luego está El arte de la ballestería y de la montería, porque la caza no se llamaba caza en aquella época, se llamaba ballestería y montería. Ya les explicaré por qué. Este es de 1645, 10 años después, y está escrito por otro tipo que se llama Alonso Martínez de Espinar. Estos 2 individuos, estas 2 personas, uno es
son dos personas ligadas a los reyes de la época, uno a Felipe III y otro a Felipe IV. Uno es Juan Mateos, de subrayo, y fíjense, ballestero principal del rey, ballestero principal del rey, y el otro ya, 1645, es el que da el arcabuz a su majestad. ¿Ven el cambio en los usos en la caza producido por el cambio tecnológico? Eso va a ser otra constante en esa época. Y como nota curiosa, que también me sorprendió que no hubiéramos caído en esto, este libro de Alonso Martínez de Espinar, de 1645, está prologado nada menos que por Francisco Quevedo y Villegas, señor de la Torre de Juan Abad, también, que está en el campo de Montiel, primer escenario de la salida del Quijote, y donde Quevedo hace una defensa ciega de la actividad cinegética. Y, entre otras cosas, dice cosas tan curiosas que creemos que hemos inventado ahora, como la función social de la caza y las externalidades positivas que dirían estos chicos del IRES, que son científicos, que tiene la caza. Por ejemplo, habla de la caridad. Claro, antes se hablaba otro lenguaje, no se hablaba de externalidades positivas ni todo este tipo de cosas. Se hablaba de la caridad de los cazadores para con los labradores y los ganaderos. Luego incluso les leeré el texto para que lo vean, porque además Quevedo lo dice con una belleza, lo dice precioso. Es decir, los cazadores, limitando las reses, los gamos, los venados, los jabalíes que comían en las cosechas y luego matando lobos, que había muchísimos lobos en aquella época, pues lo que hacían era posible que que se pudieran recoger las cosechas y que los ganados estuvieran más o menos tranquilos. La caza, desde luego, en aquella época también lo que yo pude comprobar es que la caza era una actividad de moda. O sea, imagínense, claro, las actividades de ocio eran las que eran. No había fútbol, claro, no tiene nada que ver. Hoy hay una oferta de ocio inmensa. Pero en aquella época estaba de moda y, de hecho, los reyes, su principal inclinación era la caza. Todos, desde Carlos I, Felipe II menos, Felipe III, por supuesto, y Felipe IV era apasionado. Era un señor que todas las semanas salía de caza, oía misa antes, e incluso si tenía que salir muy lejos, pues se llevaba sus asuntos y despachaba los asuntos durante la cacería. Pero es que estaba de moda, además, se ve en la literatura del momento y en la pintura. O sea, es decir, no es un hecho aislado que Cervantes hable de caza. Fíjense ustedes, y decía Fradejas, y esto lo digo con todo el cariño, que no se podía hablar de la caza en el Quijote. Pues bueno, pues sí. Santa Teresa de Jesús recoge en alguno de sus versos, yo les cito algunos, pero hay muchísimos más. Dice, el ciervo bien herido de la hierba del amor, caza tiene el pecador. Lo de la hierba también anótenselo, porque es una cosa curiosísima relacionada de cómo se cazaba en aquella época. Y, por supuesto, San Juan de la Cruz, Lope de Vega y Luis Barahona de Soto, que también tiene otro tratado de caza. En esta ocasión no es como los otros una especie de enciclopedia, sino que es un libro de diálogos. Y también se llama Diálogos sobre la Montería. Bien. Les decía que la caza estaba de moda. Y les pongo también otros ejemplos en el arte. Los principales pintores, los pintores más importantes de la época, Velázquez y Rubens, estos tienen cuadros en los que con muchas escenas de caza. Se lo comentaba hace un momento a una periodista del Lanza. Velázquez retrata a todos los monarcas en escena de caza, a todos los infantes. Está el cuadro de la Tela Real, que es una cacería que era una cosa tremenda, que requería una impedimenta de 21 carros y que se hacía, pues lógicamente, cerca de la corte, cerca de Madrid, y que al final culminaba en una plaza de toros. Bueno, pues eso lo refleja Velázquez. Y luego Rubens tiene cuadros como el de... Claro, todo está relacionado al final, ¿no? La mitología también, los temas mitológicos estaban de moda en la literatura, y lógicamente en la pintura. Rubens retrata en numerosas ocasiones escenas de caza, Diana cazadora, Diana y sus ninfas persiguiendo un jabalí, cazándolo como se cazaba con un venablo, y por supuesto también
tiene otro cuadro que a mí me gusta mucho y que está relacionado con la caza del jabalí a caballo, que es la caza del jabalí de Caridón, donde a título curioso, porque los que están aquí todos son curiosos, para venir una tarde de un miércoles a las 6:30, pues hay una discusión en este mito, o sea, yo creo que es de las primeras discusiones que hay sobre la propiedad de las piezas de caza. Al final se pelean todos los cazadores, interviene una mujer que es la que se lleva el gato al agua, que me parece que es Atalanta, y resulta claro, el trofeo no eran los dientes, era la piel del jabalí. Y aquí también se habla de la regla de la primera sangre. Bien. En definitiva, que como ven hay mucha tela que cortar y sí que se puede hablar mucho de la caza, de Cervantes y del Siglo de Oro. Bien. Siguiendo con la discrepancia cariñosa, amable, con Fradejas, no solo se habla de la cetrería. La cetrería aparece, que yo sepa, en dos momentos. La cetrería en el Quijote me refiero. Aparece de forma deslumbrante en las orillas del río Ebro, camino de Zaragoza, cuando se encuentran con la duquesa cazadora, me parece que es el capítulo 30 del Quijote, donde ven a una bizarra señora, bizarra quiere decir vestida ricamente, no el sentido que se le da ahora, y aparece con un azor. Pero también don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, que también Ortega y Gasset lo define como como un personaje de los más importantes de la literatura, pues también es cazador es cetrero. Bien, yo les voy a hablar, la verdad es que les confieso, me ha costado un trabajo enorme el preparar la conferencia, porque yo pensaba que me iba a acordar vamos, a la primera, y resulta que 7 años después pues la memoria me ha jugado una mala pasada. Resulta que me he tenido que leer el libro un par de veces para poder hilar la conferencia. En fin, así es la condición humana. Cuando falte un cuarto de hora por ahí, Rafa y Luis, avisarme. No quiero hacer, yo sabéis que quería hablar una media hora por ahí. Bien. Temas de los que salen en el Quijote, que están relacionados con la caza en aquella época. Primero, ¿cómo eran los diferentes géneros de caza? ¿Qué tipo de caza había? Pues miren, los géneros de caza que había, ya les digo que desde luego no se denominaba caza como tal, sino que se denominaba ballestería y montería, y los géneros de cazadores eran básicamente 4. Estaban los ballesteros, estaban los monteros, estaban los cetreros y luego estaban los chucheros, los que practicaban la chuchería. Fíjense ustedes, la definición de la palabra chuchería hoy en día, que es asociada a caramelos y tal. En realidad hay una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es cosa ligera y de poca importancia. Y esto, traducido al momento y a la caza, era porque era la caza de pajarillos y que se practicaba con lazos de crin, con trampas, con armadijos. No tenía nada que ver con la acepción actual. Bien, los ballesteros, que es como me llamo yo de apellido, eran los tipos que sabían lo que hacían, eran los cazadores profesionales de la época que conocían todo tipo de caza, todas las delgadezas del monte y que desde luego sabían organizar cualquier tipo de cacería. Acuérdense de Juan Mateos, que era el ballestero principal del rey. Juan Mateos, además, tiene una cosa preciosa que yo no sé si yo voy a ser capaz de encontrarla ahora. Que cuando él empieza su libro, dice lo siguiente. Le cito literalmente: los que han estudiado las cazas y monterías por libros citan grande aparato de filósofos. Yo las he estudiado por los propios jabalíes, los lobos, los venados. Mis autores son sus muertes y los arcabuces y sus despojos, y mi librería, los bosques. Fíjense qué cosa tan bonita. Bueno,
Pues este señor era ballestero principal del rey. ¿Cómo se define la caza en ese momento? Pues aquí yo tengo una definición que me gusta mucho de la ballestería y la montería, de Alonso Martínez de Espinar, de 1644, que dice: «Es un acto en el que el hombre, con maña o con violencia, reduce a su dominio los más silvestres y fieros animales, valiéndose para esto de diferentes engaños e instrumentos, como son armas de la época, la ballesta, el arcabuz, la lanza, los venablos, lebreles, sabuesos, caballos o el buey». ¿Y esto del buey? Bueno, yo estoy haciendo una charla un poco anárquica, me estoy saltando pero yo creo que hay que hablar siempre con un poco de hilazón. Lo del buey, esto como nota curiosa dentro de los diferentes géneros de caza que estoy hablando, es que, claro, hoy tenemos muchos medios que están prohibidos, pero en aquella época no había tantos medios prohibidos. Entonces resulta que había unos tipos de caza curiosísimos, que era la caza con el buey atraillado, y luego estaba la caza con el buey y la cabra fingidas. ¿Y eso qué era? Pues eso, a ver si yo lo encuentro. Eso era bueno, me lo sé de cabeza. Ese era un tipo de caza que se practicaba, la del buey atraillado, claro, requería tener un buey. No todo el mundo podía tener un buey. Y entonces lo que se hacía era engañar a los gamos, se les dejaba ver el buey, uno iba detrás, y entonces se iba acercando poco a poco. Y como se ejecutaba el lance era sacando la cabeza por encima del buey, que había que ser un poco alto, porque los bueyes tienen el lomo muy alto, y entonces se les disparaba desde ahí. Y lo que dicen los cazadores, los tratados de la época, es que este tipo de caza era muy efectiva con los gamos, que además si se ejecutaba con ballesta se podían cazar varios de ellos. Y sin embargo, con los jabalíes, nota curiosa, los que sois cazadores lo entenderéis perfectamente, decía que no servía porque son animales que no se dejan ver fuera de las espesuras y porque además, como son cortos de vista, no ven al buey de largo y entonces desconfían. Claro, ¿y qué pasaba? Que cuando no se tenía un buey atraillado y que además luego ya cuando surge el arcabuz que estuviera acostumbrado a los tiros, pues si no salía huyendo, pues claro, la gente buscaba el tío Mañas, se buscaba la vida. Y entonces había una cosa que era el buey fingido y la cabra fingida. Y el buey fingido era una construcción que se hacía con alambres o con madera, y entonces se le ponía una piel de buey, se simulaba un buey, entonces el tío se metía dentro del buey y trataba de llegar a las piezas de caza con ese engaño. Hay una referencia también a la cabra fingida, decía que esta era caza muy trabajosa porque, claro, el tío tenía que estar dentro de la cabra de rodillas durante mucho tiempo. Bien, como ven, no se hablaba de caza, sino que se hablaba de ballestería y de montería. Los ballesteros eran como les digo, los que sabían todo género de caza, eran gente casi profesional. Y, por ejemplo, dicen que esto me gusta mucho, dice Alonso Martínez de Espinar, que para ser un buen ballestero se requería de 3 cosas. Lo entenderán. La primera, inclinación a este ejercicio, afición, que sin ella, dice, jamás alcanzará y teniéndola se le harán fáciles las incomodidades. ¿Y qué verdad es esto? Porque hay que ver lo que se pena cazando, y sin embargo cuando va uno detrás de una perdiz, dice, 9 kilómetros he andado yo, no me he enterado. Se le harán fáciles las incomodidades. Afición. La segunda, ha de tener buena vista, que el que no la tuviera no tiene que seguir este ejercicio porque hallará poco gusto en él, perdiendo a cada instante las ocasiones que pudiera lograr con su trabajo y su desvelo. Y la tercera, ha de tener buen tino, que es la parte principal con la que se consigue el premio con la que se ha trabajado. En resumen, afición o pasión, buena vista y buena puntería. Lógicamente, cuando llega la pólvora, pues la pólvora lo que hace es desplazar a la ballesta. La ballesta exigía ser un tío fino para poder acercarse a una res
a 60 pasos como mucho y ser efectivo. Claro, lo que hace la pólvora es que democratiza un poco la caza y le hace accesible a mucha más gente. Y entonces, incluso con la pólvora se empieza a tirar al vuelo. Se empieza a tirar al vuelo, que esto yo, la verdad es que no me lo imaginaba, que se pudiera tirar con un arcabuz al vuelo. Bueno, pues sí. De hecho, Felipe IV, en un aguadero cerca del Pardo, relatan aquí que llega a cazar nada menos que 130 palomas torcaces, desde las 2 de la tarde hasta las 4. Y, por ejemplo, también se relata un duelo con un personaje que se llama Jerónimo de Torres, que era un ballestero aventajado en la época, y lo que hacen es, Felipe IV y él, hacer un duelo a ver quién caza o a ver quién derriba más vencejos. Bueno, curiosamente, claro, cuando llega el arcabuz, también lo que ocurre es que el nivel de exigencia para la caza es menor. Y hay una frase preciosa de uno de estos dos personajes, de estos dos tratados, que yo les voy a leer porque me encanta. Dice: cesó la ballesta y asimismo se acabaron los grandes ballesteros, porque ya los hombres no buscaban las delgadezas, pues no les aprovechaban a las aves sus alas ni a los animales su astucia o ligerezas, que el arcabuz facilita todo al hombre y así en cualquier parte, animales y aves, rinde a la muerte. Ni se imaginaban esto de la caza ahora a larga distancia, la tecnología que tenemos ahora, etcétera, etcétera. Bien, esto en cuanto a los ballesteros. ¿Y qué eran los monteros? Pues los monteros eran cazadores también muy aventajados, pero que no dominaban todos los géneros de caza y que no eran tan profesionales, por decirlo de alguna manera, como los ballesteros. Luego estaban también los ballesteros de monte, que eran los furtivos de la época y que además utilizaban un tipo de perros que no ladraban, que era una mezcla entre conejero y sabueso. Y luego también había una figura intermedia, que eran cazadores liberales, que estos eran pues gente que cazaba por su cuenta y que no siendo chucheros, dicen, mataban aves mayores, conejos, liebres con arcabuz, ballesta y lazos de alambre. Y luego estaban los chucheros, que era, como le decía, la gente que ponía trampas, que se dedicaba sobre todo a los pajarillos, a los fringílidos, tal, y también los que se dedicaban a la cetrería. Bueno, voy a ir un poco liviano, porque si no, aquí podemos estar hasta las 7 de la tarde, porque yo no me acordaba, pero ya que me he metido en el libro ya me acuerdo prácticamente de todo. Hay una cuestión que a Pachi le llamó la atención y que a mí con el paso del tiempo también para mí ha cobrado importancia, que es la presencia de la naturaleza, los paisajes y la caza, ha habido una charla, en el Quijote. Y yo decía aquí unas cosas que la verdad que luego viéndola digo, ¿cómo he escrito yo esto? ¿No? Y es cierto que el Quijote es una novela donde la acción transcurre en el exterior, en descampados, fuera, son dos tipos que se van a hacer de una especie de aventureros, de mochileros y que les pasa de todo, ¿no? Y entonces decía Pachi en su prólogo que es la primera noticia, la primera novela de lo rural. Y a mí eso se me quedó. Y yo les voy a leer un párrafo que, pasado el tiempo, me gusta mucho del libro, que dice: Cervantes, porque claro, aquí aparece, o sea, la naturaleza está omnipresente en el Quijote. La naturaleza está absolutamente desde el principio hasta el final. Cervantes, como digo, convierte Sierra Morena en un importantísimo escenario de su novela. No es casualidad. La serranía es el lugar que escoge para la penitencia de enamorado de Don Quijote. Con ello, en realidad, Cervantes convierte la naturaleza en objeto de veneración, como nosotros cuando salimos de caza. La sierra se convierte en el templo en el que Don Quijote hace oración en mitad de la solitaria belleza del monte, secundando las letanías del cuco, el ruiseñor o el pájaro perdiz. Algo parecido le sucede en la cueva de Montesinos de la Laguna de Ruidera. Pero además, imaginaos los parajes, las lagunas de Ruidera, que es una maravilla. La Sierra Morena, se cita literalmente el Viso del Marqués y Almodóvar del Campo cuando van divididos
después de haber liberado a la cuerda de presos. Por cierto, Luis escribió un ensayo precioso sobre ese capítulo del Quijote. En definitiva, la naturaleza es, como vemos, algo más que un telón de fondo en el que se desarrolla la novela. Cervantes convierte, en realidad, a la España salvaje en un altar, en algo casi sagrado. Para nuestro genio, la naturaleza es un lugar del culto. Luego está el Caballero del Verde Gabán, del que dice Ortega y Gasset que nadie representa mejor el nivel intermedio entre la nobleza y la burguesía que este caballero, pues en el programa de su vida, que formalmente expone a Don Quijote, hace constar ante todo que sus ejercicios son la caza y la pesca. Hombre ya cincuentón, su caza es menos arriscada que la del conde de Lleves, porque claro, esto lo dice Ortega y Gasset en el prólogo de 20 años de caza mayor. Renuncia al galgo y al halcón, aquí me he equivocado, y subraya que es cazador de perdigón manso y hurón atrevido. Hurón atrevido, el hurón, y el perdigón manso, que es la perdiz con reclamo. Bien, los cazadores de la época, como les decía, cazaban sobre todo con ballesta. De hecho, esa dicotomía de la ballesta y el arcabuz la vemos también reflejada en los campos de batalla. Cervantes no deja de ser un soldado que luego se reincorpora a la vida civil y en 1578 participa en la batalla de Lepanto y es incluso herido por tres heridas de arcabuz. Pero hasta que llega el arcabuz y hasta que llega la pólvora, a la que se refieren los autores de la época, que es como el rayo, y ya verán que también preocupaba la seguridad y los accidentes de caza en aquella época, cosa que a mí también particularmente me pareció curiosísima. Claro, ¿cómo se hacía eficaz la caza? Con una ballesta, con un proyectil donde a 60 metros, imagínense la eficacia que podía tener sobre un jabalí. Bueno, pues claro, se buscaban las mañas, que eso siempre es muy importante, y entonces utilizaban un veneno que era la hierba de ballestero, que de hecho si buscan ustedes en Google verán que hay una hierba, un tipo de planta, que es el vegambre, que se llama también vegambre o hierba de ballestero. Entonces, pues claro, fíjense lo que decía Juan Mateos, que para cazar había que tirar cerca y era necesaria mucha maña y entender el arte con mayúscula bien, porque a la caza se le llamaba arte, lo que se le consideraba un arte. En esto yo les quiero sacar también de una confusión habitual, que es que cuando se habla de las ballestas, normalmente decimos, se tiraba la flecha, ¿no? El proyectil de la ballesta no es una flecha. Hay diferentes proyectiles y además cada tipo de animal tenía un tipo de proyectil. Por ejemplo, para los venados y para los gamos se utilizaban las jaras, porque se llamaban así porque la madera que se utilizaba era de jara. Y entonces, como nota curiosa, para el venado se utilizaba una jara que fuera recta, que no tuviera nudos, porque como su cuerpo es más gordo, no lo pasaba. Entonces, la hierba de ballestero, la punta se quedaba dentro, y entonces hacía efecto. Sin embargo, los gamos, que son más ligeros de cuerpo, y los corzos, había que tirarles con jaras que fueran con nudo, porque eso lo que suponía es que el animal no era pasado por la flecha y entonces la hierba de ballestero, que era el veneno con el que se impregnaba la punta del virote, de la jara, pues hacía su efecto. Una nota curiosa, a los jabalíes había 8 meses al año donde no se les podía tirar con la ballesta, porque no surgía efecto, que eran los meses de invierno. Entonces, claro, tienen más piel, tienen más grasa, y entonces lo que dicen los tratadistas es que los jarazos no les entraban. Y también, por supuesto, había proyectiles para conejos, para liebres y también para palomas. Es decir, más o menos, igual que hoy tenemos cartuchería para todo tipo de bichos, en función del tamaño, del peso, de las características, pues en aquella época sucedía igual. Incluso para cazar gazapos se utilizaban unos proyectiles que eran los saetones, que llevaban con una especie de travesaño
para que si se pasaba al animal no se pudiera meter en la boca de la ura. La hierba de ballestero, además, había que no se podía, claro, no es como ahora que vas a la droguería o vas a la armería y en cualquier momento pues, coges el tipo de proyectil que quieres, a cualquier hora, incluso por internet, yo no sé si podrán comprar cartuchería. Pero aquí, claro, esto era un arte, y era una especie de ciencia, ¿no? Había que ser un tío verdaderamente conocedor, bueno, como casi todos los oficios. Entonces, la hierba, el vegambre, había que cogerlo en el mes de agosto, que era cuando tenía su mayor esplendor esa hierba, y además con luna menguante. Y claro, lo que hacían era además que comprobaban que la hierba fuera eficaz. No valía, o sea, no salían al monte sin saber si el veneno era o no era eficaz. Entonces, como dicen ellos, lo cataban con un pollo, con un palomino o con un gato. Y dicen, les leo literalmente, que era tan efectiva que más aun que la tenga en una pezuña, como haya sangre en la que la hierba se cebe, hace dicho efecto. También, como nota curiosa, que era más efectiva en los animales más coléricos, el jabalí, el lobo, el gato montés, que morían antes que el resto. Es curioso, ¿verdad? Y claro, en referencia al arcabuz, dice Juan Mateos que cuando la hierba de ballestero dejó paso al salitre, al azufre y al carbón, los tres componentes de la pólvora negra, que no hay cosa que más similitud tenga con el rayo. Bueno, como ven, hay muchas cosas curiosas que yo no sé si conocían o no, pero que unas están en el Quijote, otras desde luego están en el Siglo de Oro, y lo que sí tenemos en el Quijote es la montería, el capítulo 34, donde hay una montería desde el principio hasta el final, desde que se organiza hasta que se produce el abatimiento de un colmilludo jabalí. Y en esa montería, Sancho, yo el capítulo del libro le llamé La montería de los duques, Don Quijote y Sancho, monteros por un día. Entonces, la acción sucede pues, en Zaragoza, les acogen los duques, es un poco anterior de la aventura de Clavileño, y entonces lo que organizan los duques es una cacería en toda regla, como eran las cacerías de la época. 6 días antes, esto viene descrito en el propio capítulo, se desplazan los monteros, que eran los que además concertaban. Concertar era ir a catar las manchas, a saber si había ahí bichos, dónde estaban los encames, a localizarlos, incluso a cebarlos. Curiosidad, como también se cazaban los lobos, y como era una gran pasión, por ejemplo, de Felipe IV, las cacerías de lobo, también se cebaban las manchas. O sea, no nos pensemos que lo de cebar las manchas es de ahora. Y se cebaban con carroña, fundamentalmente con caballerías. Bueno, pues van los monteros, conciertan la montería y entonces llegan los duques, llega Sancho, llega Don Quijote y se colocan en las querencias, que era como se organizaban las monterías hasta no hace tanto tiempo. Se colocaban los puestos en las querencias. Incluso participa la duquesa. Y es una montería, pues como era la montería de la época. No hay arcabuces, sino que estos, lo que la cazan, lo que participan en la cacería es con venablos. La caza del jabalí con lanza, como toda la vida de Dios, como se ve en las ilustraciones, como se ve en los mosaicos romanos, como se ve en mosaicos que hay por ahí fenicios, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahí sí sucede un diálogo maravilloso, que luego vamos a leer al final. Vamos a tener aquí, han tenido la amabilidad los amigos del museo de participar en esa recreación de ese diálogo maravilloso en el que al final, fijaos qué cosas tan bonitas se dicen, y que son universales, y es que la caza es ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de nadie y con gusto de muchos. Como decía un buen amigo mío, Alejandro, durante el confinamiento, una de nuestras discusiones de estas interminables, hablando por teléfono, ¿y qué mal le hacemos nosotros a nadie debajo de un chaparro?
¿Qué peligro somos para la salud pública debajo de un chaparro? Bueno, pues esto. Así que os ancho, mudad de opinión y cuando seáis gobernador, ocupaos de la caza y veréis cómo os vale un pan por ciento. Y además me acuerdo que esta frase fue la que utilizó Pachi para cerrar su presentación en el Palacio de Santa Cruz. Bien, voy a ir 10-15 minutos, voy terminando por no hacer la charla demasiado larga. Bien, interesante también cuál era la visión de la caza, del arte de la ballestería y la montería en ese momento. Pues es muy interesante, porque una de esas visiones la tenemos hoy, pero hay otra que obviamente no está en este momento. La visión de la caza en aquella época hay como dos tipos de visiones. Una que es la caza como entrenamiento para la guerra. Claro, lo que no podemos hacer como hombres del siglo XXI es pensar cómo entender a esta gente, ¿no? Esta gente nos encontramos en una época donde lo militar tiene grandísima importancia. Ya digo, el propio Cervantes, gran parte de su vida se la tira por ahí haciendo la guerra. Y claro, estamos en un país que está enfrentado con medio mundo, desde luego con media Europa, con el turco y luego también por ahí conquistando media América. Entonces, fíjense si era importante esa visión de entrenamiento para la guerra. Y me van a permitir, no los voy a citar a todos, pero que cite a Francisco de Quevedo, que dice en ese prólogo del arte de la ballestería y la montería que los que enseñan el arte, de subrayo, la caza era un arte en ese momento, nobilísimo de la caza y la montería, no solo disponen los espíritus a ejercicio honesto y saludable, fíjense qué bonito, sino también al uso militar, de tal suerte que los que pasan de la fatiga de los bosques y montes a la disciplina de los ejércitos, estamos en un antiguo cuartel, no extrañan el afán de su desvelo ni la incomodidad de la campaña, de tal manera que van adoctrinados en la paciencia adquirida, desenvolviendo las malezas en el ardor de los soles y el rigor de los hielos. Vamos, que estaban acostumbrados a pasar calamidades. Dice Miguel de Cervantes, en el capítulo 34, también relacionado con esto, porque el ejercicio de caza de monte es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes que oro alguno. La caza es una imagen de la guerra. Y dice Luis Barahona de Soto, en sus diálogos de la montería, que esta cita a mí particularmente me gusta mucho, dice, la semejanza que tiene con la guerra, que es tanta que Aristóteles, tratando de los modos de adquirir que tenemos, afirma ser la caza y la guerra una misma cosa con estas palabras. La guerra es el arte por el que se adquiere en cierta forma según la naturaleza, es parte de la caza, la que conviene usar contra las fieras y contra aquellos hombres que nacieron para obedecer y rebelan. E insiste, que esto es lo más interesante. El ejercicio es para todos los hombres saludable, refiriéndose a la caza, porque con él se consumen y gastan los humores superfluos que la ociosidad crea y alimenta. Se lo traduzco, que en definitiva, que está mejor un señor de caza que en su casa o en el bar, traducido al lenguaje de la época. Desde luego Juan Mateos dice algo parecido, Alfonso X el Sabio, mucho antes, dice también lo mismo. Y luego también, a mí lo que me gusta es esa función social que les decía al principio, que destaca Quevedo y que por otro lado también la coge Felipe IV. Ahora les voy a explicar por qué. La función social se refiere a la necesidad de cazar para evitar daños a la agricultura y sobre todo daños a los ganados. Había muchísimos lobos. Miren, un dato. Felipe IV llega a cazar a lo largo de su vida 400 lobos, con las armas del momento y con los medios del momento. En una sola cacería en Toledo llega a tirar 13 lobos, los que habría. Y desde luego, que eso es otro capítulo de este trabajo que yo hice, al lobo se le combate con todo. El capítulo se llama El lobo, al lobo, guerra total al gran matador. Porque el lobo
se le concibe como un enemigo, tiene la doble condición de animal de caza, pero de animal dañino. Y además dice Martínez de Espinar que una de las razones por las que Felipe IV se inclina por la cacería del lobo es precisamente en atención a los daños que genera a los ganados y a la protección de la seguridad y los bienes de sus súbditos. Fíjense, ahora que estamos en plena polémica sobre el lobo, si se caza, si no se caza, si se puede controlar con la caza. Citas del momento: donde hay lobos, no hay seguridad en los ganados en el campo. Esto lo dice Alonso Martínez de Espinar. Dice también: son enemigos de todo lo viviente y de ningún provecho. Esta es la visión de un hombre del siglo XVII. Y así son muy aborrecidos, y es tan grande el daño que hacen que obligan a los hombres a buscar diferentes modos para matarlos. Y yo digo, en el libro digo, al cánido se le combate con todo, como al peor enemigo. Y de hecho, otra cuestión que aparece también reflejada es que, bueno, que incluso las manadas de lobos iban siguiendo a los ganados trashumantes cuando veían a los pastores y a los rebaños. Bueno, han visto esa doble visión de la caza como entrenamiento para la guerra, como una escuela de sufrimiento para adaptarse a los rigores de la disciplina militar, pero también les decía la función social, y no quiero dejar de leerles a Quevedo porque lo dice tan bien que es que da gusto escucharlo. Dice: a esto se añade el ser capaz, entre comillas la caza, de méritos de caridad, este ejercicio de ballestería, disminuyendo en muchos animales la siega, la cosecha de los labradores, a cuyas hoces adelanta su hambre, y justiciando en la voracidad del lobo el menoscabo a los ganados, que como ladrón de los rebaños enteros asuela con hurtos. Esa piedad encendió las entrañas clementísimas del Rey nuestro Señor a perseguir con mayor continuación a los lobos que a otras reses. Bueno. Les decía también, yo no sé cómo vamos de hora, Rafa. Bien, estos amigos del museo son incansables, con esta gente da gusto. Les decía también un tema de moda hoy, que es la mujer y la caza. Bueno, pues es que la mujer y la caza también está en el Quijote. Y está presente en el Quijote, está presente en todo el arte de aquella época y omnipresente desde siempre, o sea, no es un descubrimiento nuevo. Les leo un fragmento del capítulo 30. Venía la señora asimismo vestida de verde tan bizarra y ricamente que la misma bizarría, la riqueza, venía transformada en ella. En la mano traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella alguna gran señora que debió serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad. Y así dijo Sancho. Bueno, la mujer cazadora, como ven, no aparece de tapadillo, ni aparece de soldado, aparece deslumbrante en medio del Quijote, en mitad de un soto, de un río, en el río Ebro, cuando estos señores van derrengados con las calores, y desde luego aparece con una hermosura física que el propio Cervantes la define como la bella cazadora. Una figura que contrasta con otras mujeres que aparecen a lo largo de la novela. Pensemos, por ejemplo, en Dulcinea, en Maritormes, en Teresa Panza. Son la antítesis de esta figura de la duquesa y de la mujer cazadora. No solo es cetrera, sino que además es montera. Ya lo verán cuando lean nuestros compañeros el fragmento del Quijote, como ella es la que quiere salir, es la primera que quiere salir a matar el jabalí con un venablo, y como el conde la tiene que apartar, el duque la tiene que apartar. Por cierto, nota curiosa, se habla de los duques, nunca se dice el nombre y nunca se dice el título. Y como digo, pues la imagen de la duquesa es la imagen misma de otro mito de la época. La mitología estaba de moda, que era Diana Cazadora. Diana Cazadora, que también, como decía, la recoge Rubens en diferentes cuadros y que, bueno, pues no deja de ser una representación de una mujer cazadora de tomo y lomo, como también lo es Atalanta, que es otro mito, que es la que participa en la cacería del jabalí de Calidón, que también refleja Rubens. Bueno, bien. Quiero hablar también de que en aquella época
también había preocupación por los accidentes de caza y por la seguridad. Y esto a raíz de la irrupción de la pólvora y del arcabuz. Los hombres contemporáneos tendemos a pensar que la gente que nos ha precedido no estaba pendiente de estas cosas, pero sí que estaba pendiente. De hecho, a mí me sorprendió que tanto Juan Mateos como el propio Alonso Martínez de Espinar recogen la necesidad de que hubiera veedores, dicen, ningún oficial llegan a recomendar que ningún oficial pueda tener en tienda pública y sin ser examinado arcabuces sin que hubiera veedores de este oficio. Dice, como los demás, los hay, y no dar lugar a que cualquiera tenga y venda a su próximo por más de lo que vale. Es decir, que también se controle el precio. Bueno, tanto uno como otro vienen a recomendar que haya una especie de policía de armas. Tengan en cuenta que las armas, además, claro, la fabricación era artesanal, no había esta política de calidad que tenemos hoy. Era una cosa que había llegado recientemente, no había cobertura de seguros ni protección social. Y los accidentes de caza debían de ser bastante frecuentes. Claro, los reyes tenían sus maestros armeros. Por ejemplo, Carlos I se los trajo de Alemania. Pero la gente normal, el vulgo, pues tiraría con cualquier cacharro, tal, y entonces no serían infrecuentes los accidentes. Claro, todos sabemos que las armas las carga el diablo, que lo peligrosa que es un arma de fuego. Y, por ejemplo, les voy a leer lo que dice también uno de los autores, que también a mí me gusta mucho. Dice, lo que aconsejo a los que hubieran de usar este instrumento, refiriéndose al arcabuz, es que vivan con él en perpetuo cuidado. Qué cosa tan bonita. Pues tan conocido su rigor es, para quien lo sabe manejar, es de grandísimo provecho. Bien lo sabemos. Y asimismo guarda y defensa de su persona, que muchos hubieran perdido la vida si no lo tuvieran consigo. Pero usándolo mal, es traidor a su mismo dueño, porque con amigo ni enemigos jamás sabe de burlas. ¿Se puede decir una cosa mejor? ¿Se puede? En fin. Bueno, y yo no sé, seguramente se me quedan 1000 temas. Sí, les podría hablar también de la protección de la caza y la fauna del Siglo de Oro. Y con esto creo que voy a terminar. Claro, también tendemos a pensar que la fauna y la flora únicamente se han protegido hoy, desde que salió la Ley de la Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha en el año 99. Pues no es así. Pues no es así. Siempre ha habido una preocupación de la protección de la fauna. Y esto lo vemos reflejado también en las pragmáticas, que eran las normas de la época, que, a ver, no tienen, desde luego, la profundidad que tienen ni el calado que tienen las normas de protección de la naturaleza de hoy, pero claro, tampoco estaba tan maltratada ni tan zaherida la naturaleza y el medio ambiente como hoy. Pero sí que, por ejemplo, respecto de las piezas de caza, hay una preocupación de proteger y que bueno, la caza se ejerza con cierta sostenibilidad. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, Carlos I, en 1527, prohíbe durante unos años la hierba de ballestero. También, en 1611, cuando ya debía estar generalizándose el uso del arcabuz, Felipe III prohíbe literalmente el arcabuz y la escopeta, el tiro de pólvora y con bala, y también los perdigones de plomo. Pero fíjense ustedes qué cosa más curiosa, que en 1617, es decir, 6 o 7 años después, tiene que volver a autorizar el uso del arcabuz, porque lo que ocurre es que esto estamos hablando en plena época de Cervantes y del Quijote. Cervantes muere en 1616 y la segunda parte se publica en 1615. Lo que ocurrió con la prohibición del arcabuz y del uso de la pólvora y el plomo para la caza es que no se multiplicaron las piezas de caza. Sucedió exactamente lo contrario. ¿Por qué? Por 2 motivos. Porque aumentó considerablemente el número de animales nocivos, que ellos llamaban,
que eran los lobos, los osos y los zorros, y eso produjo más daños a la fauna cinegética, a las piezas de caza, o sea, se comían las piezas de caza, y además se empezaron a producir mayores daños a los ganados. Y por otro lado, también lo que ocurrió es que la gente, si tú le cierras un camino, pues se busca otro. Se generalizó el uso de lazos, de trampas, armadijos, que se decía en el lenguaje de la época, y otros géneros, cito literalmente, de instrumentos secretos y sin ruido. Claro, pues la gente pues empezó a usar mucho más los lazos, los cepos, los trinchetos, tal, y lo que ocurría es que se mataba mucha más caza y había menos caza. De manera que en 1617 pues se tiene que rehabilitar el uso del arcabuz. Y, por supuesto, en todas estas pragmáticas, pues de vez en cuando se prohibía el uso del perdigón, ¿no? O se prohibía el uso de lazos, de cepos. Esto también, las pragmáticas no tenían muchos alcance general, sino que a lo mejor se limitaban a los bosques reales o a determinadas comarcas, etcétera, etcétera. Bueno, yo pienso que el no extenderse siempre es un punto, que el quedarse corto o no ser especialmente cansino está bien siempre en una charla. Esta es una visión parcial de la caza, de Cervantes y del Quijote, y bueno, pues yo creo que no deja de ser interesante, y yo creo que si queréis lo que podemos hacer ahora es hacer esa lectura del capítulo 34 y luego pues vosotros diréis. Venga. Beatriz, Pascual, Luis. Ah, ahí. ¿Vale? Se comenzó la caza con grande estruendo, grita y vocería, de manera que unos a otros no podían oírse, así por el ladrido de los perros como por el son de las bocinas. Apeóse la duquesa y con un agudo venablo en las manos se puso en un puesto por donde ella sabía que solían venir algunos jabalíes. Apeóse asimismo el duque y don Quijote y pusiéronse a sus lados. Sancho se puso detrás de todos, sin apearse del rucio, a quien no osara desamparar, porque no le sucediese algún desmán. Y apenas habían sentado el pie y puesto en ala con otros muchos criados suyos, cuando, acosado de los perros y seguido de los cazadores, vieron que hacia ellos venía un desmesurado jabalí, crujiendo dientes y colmillos y arrojando espuma por la boca. Y en viéndole, embarazando su escudo y puesta mano a su espada, se adelantó a recibirle don Quijote. Lo mismo hizo el duque con su venablo, pero a todo se adelantara la duquesa, si el duque no se lo estorbara. Solo Sancho, en viendo al valiente animal, desamparó al rucio y se dio a correr cuanto pudo, y procurando subirse sobre una alta encina no fue posible. Antes, estando ya a la mitad de ella, asido de una rama, pugnando por subir a la cima, fue tan corto de ventura y tan desgraciado que se desgajó la rama, y al venir al suelo se quedó en el aire, asido de un gancho de la encina, sin poder llegar al suelo. Y viéndose así, y que el sayo verde se le rasgaba, y pareciéndole que si aquel fiero animal allí allegaba le podía alcanzar, comenzó a dar tantos gritos y a pedir socorro con tanto ahínco que todos los que le oían y no le veían creyeron que estaba entre los dientes de alguna fiera. Finalmente, el colmilludo jabalí quedó atravesado de las cuchillas de muchos venablos que se le pusieron delante, y volviendo la cabeza don Quijote a los gritos de Sancho, que ya por ellos le había conocido, vióle pendiente de la encina y la cabeza abajo, y al rucio junto a él, que no le desamparó en su calamidad.
Y dice Cide Hamete que pocas veces vio a Sancho Panza sin ver al rucio, ni al rucio sin ver a Sancho. Tal era la amistad y buena fe que entre los dos se guardaban. Llegó Don Quijote y descolgó a Sancho, el cual, viéndose libre y en el suelo, miró lo desgarrado del sayo de monte y pesóle en el alma, que pensó que tenía en el vestido un mayorazgo. En esto atravesaron al jabalí poderoso sobre una acémila y, cubriéndole con matas de romero y con ramas de mirto, le llevaron, como en señal de victoriosos despojos, a unas grandes tiendas de campaña que en la mitad del bosque estaban puestas, donde hallaron las mesas en orden y la comida aderezada, tan suntuosa y grande que se echaba bien de ver en ella la grandeza y magnificencia de quien la daba. Sancho, mostrando las llagas a la duquesa de su roto vestido, dijo: si esta caza fuera de liebre o de pajarillo, seguro estaría mi sayo de hacer este extremo. Yo no sé qué gusto se recibe de esperar a un animal que se os alcanza con... Da puñeta. Si esta caza fuera de liebres o de pajarillos, seguro estaría mi sayo de verse en este extremo. Yo no sé qué gusto se recibe de esperar a un animal que si os alcanza con un colmillo os puede quitar la vida. Yo me acuerdo de haber oído cantar un romance antiguo que dice: de los osos se has comido como familia el nombrado. Ese fue un reigodo, dijo Don Quijote, que yendo de caza, de montería le comió un oso. Eso es lo que yo digo, que no querría yo que los príncipes y los reyes se pusieran en semejantes peligros, a trueco de un gusto que parece que no lo había de ser, pues consiste en matar a un animal que no ha cometido delito alguno. Os engañáis, Sancho, porque el ejercicio de la caza de monte es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes que otro alguno. La caza es una imagen de la guerra. Hay en ella estratagemas, astucias, insidias para vencer a su salvo al enemigo. Parécense en ella fríos grandísimos y calores intolerables. Menoscábase el ocio y el sueño. Corrobóranse las fuerzas, agilítanse los miembros del que las usa y, en resolución, es ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de nadie y con gusto de muchos. Y lo mejor que él tiene es que no es para todos, como lo es el de otros géneros de caza, excepto la volatería, que también es solo para reyes y grandes señores. Así que, Sancho, mudad de opinión y cuando seáis gobernador, ocupaos en la caza y veréis cómo os vale un pan por ciento. Muy bien. Se acabó. He perdido la puerta. Cierra tú el acto, ¿no? Cierra tú el acto. ¿Se cierra tú el acto? No. La presidenta, es la jefa. Presidenta, que sí puedes cerrar tú. Bueno, como veis también, fíjate tú, si era adelantado Cervantes, que incluso de tapadillo mete también una reflexión sobre la moral, la dimensión moral de la caza. No, que no le encuentra gusto en matar a un animal que no ha cometido delito alguno. Curiosísimo. Yo creo que Rafa quería él cerrar el acto. Aparte, yo le doy las gracias a Santiago por la conferencia y por todos los mundos que nos has abierto de la caza dentro de Don Quijote. Y dejo a Rafa que quería él cerrar. Bien, pues muchísimas gracias, Santiago. Una fantástica conferencia. Y bueno, yo creo que con esto hemos cerrado todo un ciclo que hemos intentado abordar las diferentes partes de cómo las humanidades tocan el tema de la caza, ¿no? Estamos nosotros en el IREC muy acostumbrados a verlas desde un punto de vista científico y las ciencias pues, muy aplicadas a la gestión de la caza, en muchos casos, a la conservación general de la biodiversidad. Y es importante también ver la visión humana que creo que las humanidades nos están dando, ¿no? Y a través del arte, de la literatura, de la historia, la prehistoria, yo creo que todo nos ayuda a comprender mejor el momento en el que estamos. Agradecer a los amigos del museo
toda la colaboración para organizar este ciclo. Espero que sigamos colaborando, como decías antes, Beatriz. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros aquí, ayudándonos a estar detrás aquí de este ciclo y de la exposición también, que has estado desde el principio. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí y los que nos estáis siguiendo a través de Teams, a través de la red. La semana que viene vamos a tener las conferencias ya colgadas, al menos la primera parte, creo que faltarán un par por colgar, y estarán disponibles a través del canal de YouTube. Por lo tanto, pues, bueno, podremos seguir disfrutando y apreciando algunas cosas que en su momento se nos escaparon. Hubo algunas conferencias que, por desgracia, tampoco se pudo escuchar demasiado bien, hubo pérdidas en la conexión. Yo creo que ahora va a ser el momento que podamos otra vez tenerlas disponibles. Muchísimas gracias a todos y os esperamos quizás en futuras conferencias, sea pasado el verano. Hasta luego.